Hola, buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa Amor por la Educación. Y hoy tenemos una invitada que va a tratarnos un tema que está muy, si se puede llamar así, en boga, con relación a lo que está pasando entre Shakira, Piqué y toda esa gente. ¿Cómo? Entonces, como nosotros que también queremos ganarnos nuestro view, vamos a dejar a Marily Liriano. Ella es psicóloga escolar, psicóloga industrial, clínica. Ella va a terminar de presentarse, pero ella la psicología la tiene toda. Y nos va a hablar con relación al divorcio, cómo afecta a la familia, a nuestros hijos, y cómo, si ya se está pasando por ese proceso, pues cómo tener un divorcio saludable con respecto a los hijos. Amarili, bienvenida. Muchas gracias por esta grata invitación, ¿verdad? Para mí es un placer estar con ustedes y compartir este tema que, como decía Selenia, está ahora mismo a la flor por algunos casos quizás de algunas personas muy conocidas que se están dando, pero también nosotros a nuestros alrededores tenemos estos temas muy a la moda, en el cual veo de mucha importancia que el día de hoy nosotros tratemos acerca de lo que es, cómo afecta el divorcio en la parte educativa del niño. Primero, todos sabemos que es el divorcio, ¿verdad? Que no es más que una separación del padre y la madre luego de estar unidos. Mayormente cuando nosotros tenemos niños en la casa que se hacen presencia de un acto del divorcio, no importa cuál sea la causa, cuál sea la razón, hay múltiples causas por las cuales las parejas deciden ya no estar. Muchas veces se olvidan de que tienen niños y de que esos niños, de acuerdo a la edad, así va a afectar la parte educativa. Por ejemplo, podríamos plantear la edad de cuando los niños están, vamos a poner bebé, no hay ningún afecto porque no tienen todavía esas emociones. Pero en cambio, cuando usted tiene niños de 5 a 6 o 7 años, vamos a decir, ahí el niño empieza a presentar una conducta. Consecuencias del divorcio, una de ellas es la agresividad. El niño usted ve que de repente empieza a ponerse agresivo, empieza también a tener una distorsión social, ya no quiere salir, no quiere ir a algún lugar, empieza también lo que es la regresión. Estas son partes de la causa que hablamos de esto, que por ejemplo cuando tiene un niño de 5, 4, 6 o 7 años que se orinaba en la cama, dejó de orinarse, entonces causa de este efecto, el niño empieza a orinarse nuevamente, empieza a sentir lo que es ansiedad. Pero si nos vamos, lo vamos a dividir en diferentes rangos. Si nosotros nos vamos a la parte ya cuando el niño tiene de 9, 7, 8, 9 años, aquí cambia. Hay un cambio para cada edad que tenga el niño. Ejemplo, cuando el niño tiene de esta edad, el niño empieza a cuestionarse. Es un poquito traumático para ellos porque llega la decisión, pese a la redundancia, el caso que mencionabas, ¿verdad? De lo que está pasando Shakira, los niños están pasando por un momento, ¿verdad? En que la edad de ellos les permite pensar y decir, oye, ¿con quién yo me voy a quedar? ¿Con quién yo voy a ir? ¿Me voy a ir con papá? ¿Voy a ir con mamá? Entonces, allí empiezan estas incógnitas del niño o de la niña, o sea, de los niños per se en el hogar. Pero si nos vamos a la adolescencia, ya aquí es un poquito más complejo, podríamos decir, porque aquí entra lo que es la crisis de identidad del niño, de quién soy. Aquí ya ellos entienden un poquito más la situación de los padres de por qué el divorcio. Entonces, un poquito más complejo porque ya razonan, ya no son niños de 5, 6, 7, 8 años, sino que ya hay un razonamiento. Entonces, en este caso, todos los casos traen rendimiento escolar, bajo rendimiento escolar, no importa la edad que tengan, pero cuando el niño ya pasa de niño a la etapa de la adolescencia, aquí un poquito más complejo, porque aquí entraría también lo que es el bullying, la culpabilidad, bajo rendimiento escolar, porque ya el jovencito o el niño, vamos a hablarlo de forma global, no tiene esa concentración para estudiar. Cuando hay ya un adolescente que tiene 15, 16, 17 años, vamos a decir así, hay un compromiso que cae sobre él, sea ya la parte paterna o sea la parte de la madre, ¿verdad?
bajo algún compromiso que tengan de algún hermanito. Entonces, estos problemas matrimoniales del divorcio, por causa del divorcio, van afectando esta parte del rendimiento escolar en los niños. Mi estimada, y en mi caso yo trabajo con niños más pequeños, de 3 meses a 5 años. Y me gustaría que usted nos hablara sobre cómo le afecta el divorcio en esta edad. Ya usted nos habló de 5 años en adelante, pero en esta edad, ¿cuáles serían esos factores que puede presentar un niño vamos a decir, de 1 año a 5 años, que es la edad como inicial, ¿verdad?, de desarrollo? La edad, en la edad de 5 años hablamos de lo que es la falta, la parte social. Afecta al niño la parte social. Ahí entra también lo que es, podría entrar un poquito lo que es la regresión, la apatía también, porque ellos sienten, tienen emociones, ya saben que papá y mamá no están juntos como lo veían anteriormente, y esto le va afectando a ellos de esta manera. Sí, y aportando un poco claro, sobre este tema, que es muy interesante. Cabe destacar también que los niños en esta edad son muy de rutina, o sea, ya yo estoy acostumbrado a papi, ya yo estoy acostumbrado a mami, y yo ver que me va a faltar uno de ellos en mi casa, pues esto me va a afectar mi comportamiento, o sea, inconscientemente yo voy a actuar de otra forma, aunque yo no voy a expresar que es porque ya no tengo a papi, que es porque ya no tengo a mami, pero sí me voy a mostrar diferente. Sí, ahí hablamos lo que es, Elenia, acerca de la agresividad. A esa edad se ponen agresivos, empiezan a gritar, empiezan a quizá darle al compañero que tienen al lado, empieza la rebeldía de que no quieren ir aquí, de la desobediencia, donde usted lo manda a hacer algo y no quieren. Entonces, ¿cómo lo vemos a esta edad en los centros educativos? Las personas que son maestras, las educadoras, tienen que poner mucha atención cuando usted le llega a un niño, que de repente ese niño está muy alegre, y de repente ese niño llega al aula, que usted ve que ese niño llega apagado, que usted ve que ese niño no quiere comer, ese niño era un niño muy activo, y de repente usted ve que ese niño no quiere participar en el juego, está llorando mucho, está un poquito aislado. Hay que poner mucha atención y verificar a ver qué está pasando en el hogar. Todos en los centros educativos, en el rendimiento escolar, dan unos indicios, pero el maestro tiene que percatarse de esto, de poder identificar cuando el niño está presentando una situación que está afectando sus emociones, que está afectando el cual lo lleva a afectar en lo que es el aprendizaje, la emoción, el querer hacer la tarea, el querer compartir con los demás. Entonces, una vez identificadas estas variables, hay que actuar automáticamente, llamar a la madre y preguntarle qué está pasando en el hogar, por qué el niño ha dado un cambio. Y estoy segura que las personas que son maestras, que han tenido esta oportunidad de ver y que han tenido el momento de llamar quizá a la madre o al padre, dicen, ahora entiendo por qué el niño se está comportando, tiene un cambio. Entonces, un niño que llega normal, o un adolescente, nos vamos a un adolescente que siempre está entusiasmado, que está copiando la tarea, que está muy, parte de lo que le afecta es que se rezaga, no quiere hacer nada, ya lo que hacía con empatía y compartía ya no lo quiere hacer. Entonces, bueno tomar en cuenta estos puntos de la observación, de poder identificar para poder entonces actuar. Yo diría... Selenia, perdón, sí, me voy a decir esto, que ya van 2 veces que quieres decir algo. No, yo diría que eso se engloba en una palabra, que es conocer al niño. Cuando tú conoces a tus estudiantes y conoces a tus hijos, pues tú puedes identificar los cambios que él puede dar y entonces actuar a tiempo. Bien, sí, yo quería que Amarilis nos tocara un poquito acerca del abandono, porque si hay algo que afecta mucho a los niños dentro de esta situación, a veces los padres no se dan cuenta porque se engloban tanto dentro del problema que tienen, que se olvidan que son niños que tienen sentimientos y que hay una sensación de abandono, porque el hecho, si hay una separación, es porque hay uno de los dos que se tiene que ir de la casa. Entonces hay una parte en el niño que dice, caramba, me están abandonando, me abandonó mamá, me abandonó papá. Que Amarilis nos toque un poquito sobre esa situación. ¿Qué siente un niño
cuando los padres pasan por un proceso de divorcio y cómo los padres pueden hacer que esto sea más saludable, porque de hecho nosotros no podemos obligar a que nadie esté junto. Son situaciones que se van a dar y quiere el Señor porque nunca se den, pero si se dan, ¿qué puede cómo puede un padre manejar esa situación sin que le cause una herida, porque sí le va a causar, pero como que no sea nada tan marcante? Tan marcado. Bueno, mayormente un alto por ciento de los niños, vamos a decir así, de las familias que vienen, los padres se divorcian, el niño siente esa sensación. ¿Por qué siente el abandono? Porque papá ya no está en la casa, papá venía a una hora determinada, se sentaba a comer, yo lo esperaba, ya no está. Pero papá, ¿verdad? O mamá, porque muchas veces se da la ocasión de que se va el papá de la casa, pero hay otra ocasión en que es la madre. Entonces ya hay un hábito, ya hay una costumbre. Entonces al padre o la madre involucrarse en otras cosas, ya sea laborales o en otro lugar donde ya no, que es donde ya va a vivir, donde no está, los hijos se sienten abandonados. ¿Por qué? Porque ya no tienen el mismo tiempo. Cuando estaban en casa, que se sentaban en el mueble o que veían la televisión o que podía entrar a la habitación, se sienten esta parte de abandono. Ahora, ¿cómo podemos trabajarlo? Muy importante la observación de Selenia de cómo poderlo trabajar, porque eso es lo que queremos realmente a través de esta transmisión, que podamos aprender para poder nosotros tener hijos más saludables por encima de las dificultades que presenten los matrimonios. No importa la dificultad, cada uno tiene una diferente. Una de las herramientas principales es dialogar. No importa la edad que tenga el niño o la niña, el adolescente, sin importar la edad. Dependiendo de la edad que tenga, usted va a saber el lenguaje que va a utilizar. Siéntese con ese niño vamos a hablarlo por etapa, ¿verdad? Porque quizás yo puedo mencionarlo global, pero muchos dirán, no, el mío no tiene esa edad, el mío tiene qué edad, ok. Ahorita lo definimos en la etapa de los niños, vamos a poner más pequeños. Ya un niño de 3 años, cuando tú le dices, papá no va a estar, ya no es como antes, tiene más raciocinio, o sea, puede entender un poquito más. Entonces, ¿qué se puede hacer? Vamos a sentarnos con ellos, ¿verdad? Dependiendo de la edad, utilizamos el lenguaje. Vamos a explicarle la razón, el por qué papá y mamá no pueden estar juntos, dependiendo, ¿verdad? Entonces, luego usted le explica que usted no se va, quizá no va a estar, pero no es que usted lo está dejando, que tiene otros compromisos que cumplir o que va a otro lugar donde vivir y que no va a estar en la casa, que lo va a llamar por teléfono, que va a tomar un día, el cual yo te voy a venir a buscar un sábado, un domingo, para que compartas conmigo, para que ese niño o ese adolescente, ese joven, no se sienta que usted lo está abandonando. Cuando se hace un acompañamiento sano, maduro, vamos a decirlo así, porque lamentablemente el alto porcentaje de los adultos se olvidan que tenemos que cuidar esos niños, esos muchachos que van subiendo para no afectarle la educación, para no afectarle sus emociones, ¿verdad? Se afectan, pero cuando lo hacemos de esta manera, cuando se hace de esta manera, se hace de forma diferente. Es mucho menos lo que se afecta al joven, el niño o el adolescente. Cuando a conciencia, usted se sienta con él y lo lleva al diálogo y le explica el por qué usted no va a estar en la casa, de acuerdo, ¿verdad? Y que usted no lo está abandonando. Sí, porque de hecho muchos padres entienden cuando están en la edad que dice Miladis, no, tiene 3, tiene 4, tiene 5, él no entiende eso. Y a veces no validamos, nosotros los psicólogos usamos mucho esta palabra de que validar las emociones. No validamos las emociones de nadie y entendemos que, no, él no entiende eso, él a lo mejor cuando esté más grande yo se lo voy a explicar. Y ahí es que empiezan a crear marcas, pues, en la conciencia, en los corazones de esos niños. Y de hecho, nosotras que somos educadores, que estamos día a día con los muchachos en aula, nos damos cuenta que sí hay un cambio. Cuando está pasando algo en la casa hay un cambio. De hecho, uno se da cuenta cómo está la dinámica del hogar por cómo se maneja el niño con los amiguitos. Sí. Y la misma relación, que es bueno tocar este tema, la misma relación que nosotros los adultos mostramos al momento de una separación.
siempre le digo a los padres, o sea, los adultos somos nosotros, los niños son los niños, entonces nosotros somos los que tenemos que tener una comunicación y que se pueda entender de que somos, o sea, aunque papi y mami no estén juntos, tenemos un vínculo que nos une, que son nuestros hijos. Debemos de tener una comunicación y llevarnos bien. ¿Y qué hacemos entonces? Porque de hecho, uno en el aula no ve de todo. Una vez yo, cuando estaba en aula con los niños pequeños, estaba hablando con una niña y le digo yo, pero y ven acá, ¿y qué pasó? ¿Por qué tú no hiciste la tarea? Creo que era por ahí que íbamos. No, lo que pasa es que papi botó a mami de la casa. Y ahí ella me contó toda la historia. Nosotros como educadores, cuando nos llega esa información así, que uno se queda como, wow, te la botó de la casa y qué más le dijo. ¿Qué uno debe de hacer? Porque sí somos curiosos. Los maestros y los psicólogos somos curiosos. Pero ¿qué debemos hacer nosotros cuando llega un niño a aula con esa situación así, que nos tira esa noticia así de golpe? Bueno, déjame decirte que no has sido la única que ha vivido esa experiencia. Yo también en varias ocasiones estuve en aula trabajando con niños precisamente de esa edad. Y me tocó también. Me tocó. Ellos son espontáneos, cuentan todo. Son espontáneos, ellos te cuentan todo, hasta si bebió agua, si no bebió agua, hasta con quién se fue. Tienen esa de contarte todo. Entonces, en ese caso, ya con tu experiencia, ¿verdad? Y con la mía, y ya hablando ya de la parte ya profesional, y lo hablamos de la parte, si nos vamos a la práctica, ¿verdad? ¿Qué se hace? En ese caso, hay que explicarle al niño que si está diciendo que mami le va a decirle que va a volver, o va a volver a buscarte, o papi va a volver a hablar contigo, tratar de sanar por el momento al niño, entendiendo que sus emociones en ese momento están siendo bastante afectadas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como tú explicas, la votó. Papi votó, mami votó a papi, y papi se fue y por eso está llorando. Por ejemplo, a mí se me dio, por ejemplo, otro caso que el niño llegó histérico, llorando, los padres se habían separado y el niño, ¿quién me va a venir a buscar? Si ya papi no está, y entonces, ¿quién va a venirme a buscar? Entonces, en ese caso hay que tener mucho amor, mucha paciencia para sentarse y explicarle a ese niño, sacarlo del shock que se encuentra en el momento, que otra persona lo va a ir a buscar, que otra persona lo va a ir a buscar porque ya papá no está en la casa o mamá no quiere, como se ha dado otros casos de que la mamá no quiere porque tienen conflicto y se olvidan que hay que cuidar a los hijos. No vaya a buscarlo o no vaya. Te prohíbo que visites el colegio. Entonces ahí viene la deficiencia escolar. Ahí entonces empieza a bajar, empiezan a bajar la escolaridad, a disminuir el aprendizaje en los niños. Entonces, pienso que más bien se debería trabajar bien al adulto. Y aconsejarle que si usted está pasando por una situación de separación de su esposo, lo recomendable sería para usted hacer menos daño a su familia, dentro de sus posibilidades, que usted pueda visitar un terapeuta, que usted pueda ir a una persona que le pueda aconsejar de la forma más saludable de cómo cuidarse usted para poder cuidar a los pequeños. Porque cuando los padres tienen problemas, no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero bien, cuando los padres tienen problemas, mayormente en el muchacho que descarga. Así mismo. Porque las emociones están dañadas. Entonces, debemos nosotros de sanarnos nosotros o de tratar de cuidarnos, ¿verdad? Para nosotros poder cuidar a esos pequeños. A los demás. Sí, es así. Y es lo mismo que Amarili dice. Yo creo que hay que curarse uno, sanarse uno, para poder tener hijos sanos, alumnos sanos. Y nosotros que somos maestros también, estar lo más sano posible para cuando nos lleguen esos casos. Entonces, ahorita de manera jocosa yo le dije, sí, ven, cuéntame más. Pero es doloroso. De verdad es doloroso uno ver un niño con una baja, con una decadencia porque está pasando por esa situación. Pero es una buena técnica el contar porque el niño se desahoga. De hecho,
el niño que te llega llorando histérico, que te cuenta, él siente que se desahoga. Y las palabras que tú le dices, se la escucha y dice, no, porque la profe me dijo que papi iba a venir a buscarme, obvio, en determinado momento va a ser así. Claro. Y casi siempre esa forma de ellos expresarse no es llorando que lo hacen, sino como que, ay, yo no hice la tarea porque mi mamá se fue de la casa. O sea, es como expresando lo que pasa. Ellos en ese momento no sienten el dolor, pero se va reflejando en su comportamiento. Sí, para mí algo muy doloroso dentro de lo que estamos hablando ahora y las experiencias que hemos vivido fue un niño que yo tuve alfabetizándolo, que él no aprendía a leer porque generalmente nosotros los maestros cuando alfabetizamos tenemos como un cajón, utilizamos mucho el libro, ¿se puede decir Nacho aquí? No nos cobran, el libro Nacho. Si no aprendió con ese, no sabe leer. No sabe que ese libro comienza con la lesión de mamá. Sí. Y en la casa estaban pasando por una separación donde fue la mamá que se fue de la casa y el papá le vivía hablando cosas de la mamá, al punto de que el niño no aprendía a leer por eso, simplemente porque no quería leer la palabra mamá. Eso le causaba dolor. Entonces, cuando investigamos bien, nos dimos cuenta de eso y le dimos un giro, oye, fue provechoso ver ese niño cómo adelantaba. Simplemente, sí, por eso es tan insignificante. No quiero leer la palabra mamá porque estoy dolido. Entonces, lo mismo, todo el que esté en aula tiene muchas veces que tener un poquito de todo, un poquito de psicólogo, un poquito de papá, un poquito de maestro. Y sobre todo amor, porque cuando tú tienes ese amor para trabajar con ellos, tú te vas a dar cuenta cuando ese niño está presentando problemas de aprendizaje y poder identificar la causa para poder entonces trabajarla. Así es. Sí, bueno, pero entonces yo creo que ya hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Milady, despídenos, por favor. Nos despedimos de nuestra querida licenciada Marilis, agradeciendo por su exponencia, ¿verdad?, en nuestro programa y esperando que sea de mucho provecho para cada uno de los oyentes.